Lejana, en el centro de un valle extenso de tierra de campos, contempla Urueña el devenir de los tiempos. Solo existe el cambio, porque nada permanece, y sin embargo, el reloj sí paró sus horas en estas murallas que persisten, cabezotas, a la erosión y al olvido. Hasta septiembre, el día 8, no se celebra la romería anual a la ermita santuario de su querida y respetada Virgen Anunciada, que abre boca en el camino hasta llegar a la puerta de las murallas de Urueña. Casi 20.000 personas pisan sus calles cada año para recordar que la vida no es estrés, ni falta de naturaleza, ni ruido. En esta ocasión a Rosana se le ha adelantado la invitada. Elizabeth Arrojo estaba deseando pisar estas tierras castellanas y disfrutar por una tarde de un tiempo que casi nunca posee. Elizabeth es uno de los oncólogos más reconocidos e innovadores que tenemos en España. Comenzó su carrera en Santander y dio un salto tan enorme que llegó a Michigan, en Estados Unidos, donde su destino como médico creció tanto que por un momento casi se olvida de regresar. No se olvidó, por supuesto, de que la fuerza del amor es irresistible. Rosana está a punto de descubrirnos esta historia, la más personal y heroica de esta mujer cuya vida la destina a salvarla de los demás. Rosana quiere regalarle tiempo, esa dimensión que nadie sabemos manejar y que tanto le falta a Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Rosana, ¿qué tal? Muy bien. Encantada. Un placer. Este sitio tan maravilloso. ¿Te una gusta? Maravilla, me encanta. Qué paz, qué tranquilidad y qué bonito. Es que estamos en la Villa del Libro, en Urueña. Yo no sé si alguna vez habías estado aquí. No había estado, había oído hablar, pero nunca había tenido la oportunidad. Y lo que quiero ya es volver. Qué bueno. Pues oye, me alegra saberlo porque es uno de los pueblos más bonitos de España. Qué bonito, sí. Bueno, pues yo luego evidentemente quiero trasladarte a otro mundo, a un pasaje de cuentos maravilloso, pero antes me gustaría conocer un poquito más sobre ti. Yo sé que para mucha gente, ante cualquier diagnóstico, la palabra cáncer son las palabras en mayúsculas que a veces intimidan, ¿no?, a cualquier paciente. Yo creo que no es exactamente tu caso, creo que ya lo tienes bastante asimilado, ¿verdad? Sí. Y creo que no te intimida tanto. Cuéntame un poquito. Pues fíjate, yo creo que es importante además ¿Sí? que nos deje de intimidar, porque el cáncer a día de hoy sigue siendo una enfermedad pues seria, tiene un pronóstico a veces delicado, pero es una enfermedad que cada vez curamos más y cuando no la curamos conseguimos cronificarla con calidad de vida, con lo cual se tiene que acabar esa idea de que cuando me diagnostican un cáncer mi vida se acaba. Esto afortunadamente ya no es así en muchos casos. Afortunadamente la ciencia avanza mucho y yo siempre le digo a los pacientes cuando me preguntan, doctora, ¿pero esto es curable? Y le digo, a día de hoy no, pero tal vez mañana sí, porque avanzamos mucho. Esto se trata de vivir con calidad de vida y además, quién sabe lo que nos va a pasar mañana, con lo cual muchas veces no vivimos el presente, estamos pensando en los y si esto va mal, y si el tratamiento no funciona, y de repente la vida nos enseña que la mayor parte de las cosas que ocurren no son las que pensamos que van a ocurrir. Para ti, ¿qué es lo más importante cuando estás delante de un paciente que sufre esta enfermedad? Pues mira, inicialmente yo lo que intento es darles paz. ¿Qué dirás? Pero bueno, lo importante será el tratamiento que les prescribes. Creo que hace años era eso, dar la información, pero lo primero es dar paz en el sentido de esas personas llegan angustiadas porque mi vida se acaba, los tratamientos van a ser muy duros, voy a sufrir, llegan con el concepto de sufrimiento que se ha anclado en sus vidas. Tenemos muchos tratamientos nuevos, muchos menos efectos secundarios, muchas expectativas que sí, es muy importante que las personas lo sepan, porque es que el estado emocional es un factor pronóstico. En la enfermedad necesitamos que los pacientes crean que se van a curar, porque si no, el estrés que genera pensar que no va a salir bien, sube el cortisol suprime el sistema inmune y las células malignas se multiplican. Esto es un camino que tenemos que recorrer juntos. El paciente también tiene que ser
paciente se tiene que involucrar, se tiene que cuidar esto de, bueno, es que ahora que estoy enfermo me voy a permitir ciertos lujos. No, al contrario, ahora que estoy enfermo necesito echar el resto, necesito cuidarme a nivel de nutrición, necesito intentar hacer deporte en la medida de mis posibilidades, por supuesto. Hay otro segundo punto de inflexión que quizás a mí es el que más me toca el corazón. Me estoy emocionando. Bueno, yo sé que tú has podido tener, y tienes por supuesto, pero tenías otro camino abierto muy importante en Estados Unidos y de repente te vuelves a España. ¿Por qué? Si te querían allí. Sí, efectivamente, me querían allí y yo quería estar allí. Yo me fui a Estados Unidos con la idea de me voy para siempre, he sido la persona más afortunada del mundo, esta oportunidad es única, porque realmente era una oportunidad única. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo llevo en Estados Unidos casi 2 años, de repente a mi madre le diagnostican un melanoma, un cáncer de piel, que los melanomas son como muy traicioneros, son tumores que de repente se comportan bien o de repente se comportan muy mal. Me vengo corriendo a España para llevar a mi madre a que la operen inmediatamente. Claro, de repente cuando me ve aparecer al día siguiente por casa, dice, ¿qué pasa? ¿No? Esto es grave. Y bueno, nos vamos. La operan, todo sale fenomenal, no hay metástasis, está localizado, estaba curada. Eso era diciembre de 2015. Yo vuelvo a Estados Unidos y vuelvo muy angustiada porque, claro, la preocupación, el recuerdo, yo voy valorando, digo, mi familia no está, mi madre, si pasa algo, yo estoy lejos, casi apenas ven a mis niños, ¿cómo voy a hacer? Pero a mí mi profesión me apasiona. Y entonces dije, me vuelvo a España. Y a lo mejor no consigo hacer la investigación al nivel que estoy haciendo aquí, pero algo podré hacer a nivel de investigación, aunque las condiciones sean mucho más difíciles. Me vuelvo en 2017, justo cuando nace mi segundo hijo. Mi madre estaba estupenda. Y en 2018, en junio, tiene una metástasis cerebral. La noticia fue durísima porque, terrible. Imagínate, ¿no? Terrible. Mi madre en aquel entonces tenía 57 años. La tuve que tratar yo, además, porque la operaron, pero había que hacer un tratamiento que se llama radiocirugía. Yo lo había empezado en mi hospital, con lo cual fue durísimo, porque tratar a tu madre pues es algo que no se lo deseo a nadie, ¿no? O sí, depende, porque puede salir también muy bien, ¿no? Yo en paralelo estaba intentando traer un tratamiento nuevo que se llama hipertermia electromodulada, se abrevia como oncotermia en España, de hecho, para el hospital, pero cuando pasa esto de mi madre me urgía mucho. Lógico. Porque era una opción, cuando ella se queda sin opciones, yo decía, este tratamiento aumenta la eficacia de la quimio y de la radioterapia. Si yo trato a mi madre con radioterapia, claro, no podía radiar todo porque eran demasiados focos, pero si yo lo combino con esto, con la oncotermia, aumento la eficacia y podía tener éxito, pero claro, no había esa evidencia científica. La gente me decía, no, esto no va a ser. Finalmente, la sanidad pública era lento, decido abrir una clínica en Madrid para tratar a mi madre. La trato y a día de hoy, 5 años después, mi madre está viva, libre de enfermedad, estupenda. Y no solo eso, que yo siempre le digo, mamá, tú has traído mucho bien al mundo, porque gracias a eso hemos tratado a miles de personas, hemos conseguido resultados increíbles y ese enfado que yo tenía de cómo me puede estar pasando esto a mí, porque fue durísimo, yo estaba súper enfadada encima de la investigación oncológica dedicada a esto, eso, qué injusticia que me esté pasando esto a mí, mi madre, todo esto. Ahora lo veo como un regalo, es decir, qué regalo que yo haya estado ahí. Qué aprendizaje tan importante, porque no es solo eso. Cuando ella se queda sin opciones de tratamiento, a los 3 meses hacemos el primer escáner, todo estaba perfecto y a mí me diagnostican el mismo cáncer que a ella. No, sí. ¿Qué dices? A los 3 meses el mismo cáncer que a ella. Por favor. ¿Qué ocurre? Y nos hicimos un test genético y no hay ningún gen que esté relacionado, que nos predisponga. Pero el estrés que yo viví en esos meses fue factura. tan importante que efectivamente pasó factura. Dios mío. Y además aquí, al lado del corazón, me sale el melanoma, que fue como algo para mí tan significativo. Significativo, ¿no? Efectivamente. Por supuesto. Y cuando la gente dice, lo agradezco, dices, hombre, agradecer esto es difícil, ¿no? Pero en parte lo agradezco, porque es verdad que esto me ha ayudado mucho, primero, a seguir investigando y luchando con muchísima más fuerza, por supuesto, pero también el vivir todo esto me acerca muchísimo más a los pacientes, a saber qué necesitas tú como paciente, como familiar. Qué maravilloso escucharte, de verdad. No me gustaría dejar que hablaras, o sea, que dejaras de hablar más bien, porque hablas como médico,
hablas con el corazón como hija y creo que ha sido difícil, ¿no?, compaginar un poco las dos cosas, pero enhorabuena de verdad por todo, de verdad, es que me quedas sin palabras, Elizabeth. ¿Qué te parece si nos vamos a un pasaje de cuentos, dejamos de lado la madurez, nos volvemos niñas? Me encanta. De verdad. Bueno, y además te digo una cosa, yo creo que tenemos que conseguir ese tiempo, que el tiempo te dé en lo que tú le has dado. ¿Te parece? Muchas gracias. Vámonos. Ahí vámonos. Bueno, Elizabeth, Asturias, el verde, el arroz con leche, el cantábrico, el orvallo, realmente son cosas que prestan mucho. Lo he dicho bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, todas estas cosas de alguna forma han estado presentes en tu infancia. Muy presentes, porque además yo me crié, como suelo decir, en la Asturias profunda, en un pueblecito de Asturias, de esos con una naturaleza impresionante, unos paisajes increíbles y sobre todo también la riqueza de las gentes, porque en un pueblo, un lugar de cuento, muy apropiado además, te relacionas de una manera que yo creo que te nutre mucho ese contacto, ¿no?, con los de alrededor, y es tan importante. De pequeñas a todos nos ha gustado jugar a 1000 juegos. ¿Alguna vez, dada tu condición, has jugado a los médicos? Muchísimas ¿Sí? veces. Yo siempre digo que cuando éramos pequeños, yo tengo solo un hermano, 2 años mayor que yo, y jugábamos, y él jugaba a arreglar cosas y yo a arreglar personas. Entonces yo jugaba, cogía piedras, machacaba hojas y entonces hacía pócimas mágicas, le daba a mis muñecas, y eso era algo que me encantaba porque siempre me pareció súper interesante que tú le puedas dar algo a una persona y de repente se cure. A mí me parecía como hacer magia, ¿no? Y siempre estuvo muy presente. Qué maravilla, porque eso que me dices, ¿no?, de la magia, porque la magia está muy presente en los cuentos y pocas niñas quieren ser, algunas las hay, ¿no?, a ver, las haylas, pero pocas quieren ser brujas. Y digo yo, pero si las brujas eran mujeres sabias, las que arreglaban, ¿no?, con sus pociones, a veces, otras veces entendían de plantas. Qué bonito. Y eso de arreglar a las personas, la maquinaria de las personas, tuvo que ser algo apasionante desde niña. Efectivamente. Qué maravilla. Oye, y cuando ibas al cole por las mañanas, ¿cómo era el camino que tú recorrías y si alguien te acompañaba? Pues mira, habitualmente, como yo vivía en un pueblecito de estos de cuento, pues me tenían que llevar en coche, porque el colegio estaba pues como a 15, 20 minutitos en coche. Entonces me solía llevar mi madre, y además tengo el recuerdo, mi madre tenía un coche pequeñito, y yo siempre tengo el recuerdo de que esos momentos eran cuando compartíamos ella y yo muchas veces pues cosas, ¿no? Cosas que a lo mejor no le contaba a mi padre o lo que sea, y siempre recuerdo las ganas cuando salía del cole, estaba el coche, y poner las manos heladas en la calefacción que salía, que yo tenía mucho frío. ¡Qué maravilla! Me encantaba, me encantaba, la verdad es que era maravilloso. Además, fíjate, yo soy diabética desde muy pequeñita, con 6 años me diagnosticaron, y claro, de repente ahí cambió mi vida, y yo no me quedaba ya a comer en el comedor del colegio porque, claro, estaban muy preocupados por la alimentación, si me bajaba la glucosa. Entonces hice muchas idas y venidas al cole con mi madre porque ella me recogía, me llevaba a casa para comer, me volvía a llevar, y la verdad es que fueron momentos como muy bonitos, ¿no?, de mi infancia. Oye, cuando estabas en el colegio, esas gomas, los rotuladores, las pinturas, todo esto, ¿no? ¿Tienes en la memoria algún profesor o profesora que de alguna forma te haya marcado durante la infancia? Sí, Cuéntame. hay una profesora que se llama Menchu, que la verdad es que fue una mujer que me supo entender como muy bien, porque yo he sido como muy creativa, no sé si decir diferente, siempre he sido muy buena estudiante, pero siempre tenía un toque como de invención, de querer ir más allá, incluso cuando aprendía, o a la manera, por ejemplo, cuando había que, pues, tenéis que escribir un cuento, yo a lo mejor en vez de escribirlo, pues hacía un dibujo y lo mezclaba, y ella, la verdad es que siempre fue una persona que me estimuló muchísimo a ir más allá, ¿no?
estuvo en un momento muy importante de mi vida donde me enseñó que no hay límites, ¿no? Porque fíjate, con la diabetes, ¿no? Por ejemplo, a mí me pusieron muchos límites, muchas cosas me decían que no se podían hacer, porque de repente no puedes comer en el colegio, no te puedes quedar a dormir en casa de una amiga, no puedes comer esto, no puedes jugar, porque entonces ese no puedes, que creo que hay que quitarlo de la mente de cualquier adulto, cualquier niño, cualquier persona. Porque sí puedes, a lo mejor lo tienes que hacer con ciertos condicionantes de otra manera, ¿no? Pero esta mujer, recuerdo que ella era, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú te propongas lo vas a conseguir, y eso para mí era súper importante. Qué bueno. Oye, ¿cómo describirías tú a la niña Elizabeth? Pues mira, yo creo que yo siempre he sido una niña muy feliz y con muchas ganas de investigar, con mucha curiosidad, con muchas ganas pues, de crear, ¿no? Y es verdad que además me crié en un entorno que facilitaba eso, ese contacto con mis vecinos, que yo aprendía de la profesión de cada uno. Claro, yo me iba con ellos, me subía en el tractor y nos íbamos a segar. Y de repente, pues ¿dónde está Elizabeth? No la encontramos, ¿dónde estará? Y yo estaba pues a lo mejor escondida en un sitio, siempre inventando cosas y haciendo cosas, ¿no? Y al final, fíjate que yo también quería demostrar esto de yo no tengo límites, porque con esto que me decían por la diabetes, no puedes jugar, no puedes hacer estas cosas, claro, de repente incluso en mi entorno de niños, claro, mis padres con todo el cariño en aquellos tiempos, decir que era diabética era como si tuvieras un defecto que no se podía contar, entonces se ocultaba. Yo recuerdo estar jugando en la plaza del pueblo y me llamaban a escondidas para ponerme insulina, y entonces yo tenía que disimular, y entonces todo era muy... Entonces yo siempre estaba como intentando demostrar de, mira, yo puedo correr, yo puedo hacer todo, yo puedo comer, yo puedo... Porque yo quería que me dejaran, ¿no? Siempre estaba como intentando romper un poco esas normas, que era lo imposible es aquello que no intentas. Era como, si yo quiero algo, ¿por qué no lo voy a conseguir? ¿O por qué no voy a hacer cosas, ¿no? Me decías que a los 6 años, de repente, tu madre te dice, uy, has cambiado, ¿qué te pasa, Elizabeth? Cuéntame, ¿cómo fue eso? Fíjate, yo recuerdo, yo estaba en el colegio y de repente aparece mi madre con el pelo mojado, unos pelos de loca que me venía a recoger, y digo, madre, ¿qué le ha pasado? Y de repente, ¿no? Y entonces viene y me dice, vámonos corriendo al médico, que es que estás muy malita, estás muy malita. Pero yo decía, mamá, yo estoy bien, ¿no? Entonces me llevan corriendo, me ponen insulina y todos empiezan a llorar. Yo no sabía lo que pasaba, pero era de repente, que tienes diabetes, estás muy malita. Y yo lloraba y le decía a mi madre, no, mamá, que yo estoy bien, porque yo realmente no me encontraba mal. Pero fíjate, yo recuerdo me metí en mi habitación, estaba sentada como asustada, así encogida, diciendo, ¿qué he hecho para liar todo esto, no? Claro. Y entonces, en aquel momento, claro, se generó a mi alrededor pues muchísima preocupación. Fíjate, es que yo llegué a estar en coma varios días por una bajada de glucosa, que además, imagínate, yo recuerdo, se había quedado a dormir una amiga mía a la que yo adoraba y nunca la habían dejado quedar a dormir en mi casa, y la habían dejado quedar a dormir. Y ese día, pues yo por la noche tuve una bajada de glucosa y empecé a convulsionar, pero yo no me enteré de nada. Me quedé en coma. Estuve varios días en coma y me tuvieron que hacer pruebas a nivel cerebral, a ver si había algún daño cerebral, que yo ahora bromeo con mi madre y le digo, ¿ves, mamá? No he quedado tan mal después de aquello, ¿no? No ha sido tan malo, ¿no? Pero además para mí, claro, aquello... todo el mundo estaba súper preocupado por mi salud. Yo no, yo me desperté y digo, yo estaba bien. Mi preocupación era que mi amiga nunca más se quiso quedar a volver a dormir conmigo. Dijo, no, que me da muchísimo miedo, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo que, claro, yo me volví como muy reivindicativa y quería hacer cosas y demostrar que se podía, porque esto, a veces tiene que llegar algo a tu vida para que marque y cambies, y a lo mejor cambies ciertas cosas, ¿no? Pero me ayudó a cambiar esa personalidad precisamente a los 6 años, porque yo digo, no quiero que esto va a limitar mi vida, no va a ser así, ¿no? Y eso me ayudó mucho. Bueno, ¿te imaginas de pequeña, regresas a un sitio muy, muy especial? ¿Dónde estarías? Si volvería a la casa donde viví, que es la casa donde nació mi madre, donde mis abuelos se criaron, que es un entorno como muy gratificante para mí, porque era el bar del pueblo además. Entonces imagínate, para mí, siendo una niña, yo veía cómo llegaba gente contando historias continuamente a un bar de pueblo, que es donde realmente hay ese nexo, ¿no? Y a mí me encantaba. Me acuerdo un hombre que venía, que se llamaba Venancio, que el hombre ya era mayor,
siempre contaba unas historias y me acuerdo que me veía y siempre me decía, tú eres Dalila, la prometida de Sansón. Y yo pensaba, ¿y quién es Sansón? Y yo me ponía a ver la tele buscando la película, lo que sea. Es que te pareces mucho. Entonces, es una infancia como muy bonita porque tuve la fortuna de, imagínate, en un pueblo donde hay tanta diversidad, donde, claro, hace años la gente ahí se reunía, contaba todo, pues era como si estuvieras viviendo una película, pero en la vida real, porque además era esa época donde las puertas estaban abiertas, donde conocías a todo el mundo, y yo creo que eso era súper enriquecedor. Casi, fíjate, como una vida de cuento, ¿no? En la que todo el mundo es partícipe, todo es felicidad, convives con la naturaleza, de vez en cuando servías una sidrina. Eso es. Bueno, me decías que algún sitio especial que sí que tendrías en tu memoria, y cuando vas a ese sitio tan especial que tú me dices, ¿con quién te gustaría encontrar? Pues mira, me gustaría encontrarme con 2 personas y te vas a sorprender porque a una de ellas nunca le conocí, que es mi abuelo, porque mi abuelo, el padre de mi madre, es la persona que creó todo aquello, el bar del pueblo, todo esto, y era una persona súper conocida porque ayudaba a todo el mundo, pero mi abuelo falleció en un accidente con 58 años, yo nunca le conocí. Entonces se respiraba como su entorno en todas partes, porque muchas cosas, esto lo ha comprado tu abuelo, esto lo ha construido tu abuelo, era ebanista, con lo cual hay muebles que había hecho él. Qué bonito. Y la verdad es que me hubiese encantado poder conocerle. Y luego mi abuela, pero paterna en este caso, porque era una mujer a la que yo creo que descubrí tarde. Ya me hice un poquito más mayor, mi abuela era una persona con la que me encantaba hablar, me transmitía paz, la importancia de las cosas. Recuerdo que me decía siempre ella, como me veía como tan independiente ya de adolescente, y me decía ella, ¿tú no vas a buscar la parcelina? Que la parcelina era el novio, ¿no? ¡Qué y decía, bueno! decía ella, ¿y la parcelina? Y siempre me preguntaba, ¿tú no vas a buscar la parcelina? Porque ella, como me veía como independiente, tan emprendedora, tan así, decía, esa mujer eso no se va a comprometer nunca, ¿no? Por favor, qué bueno. Oye, me tomo nota ya de lo de encontrar la parcelina Sí. porque me ha encantado, de verdad. Oye, Elizabeth, sé que tienes 2 niños. Oye, ¿les lees 3. cuentos? ¿Tres? Sí, Por favor. sí. Es que me he como venido estás tan arriba, fantástica. me he venido arriba. Bueno, pues, oye, ¿les lees cuentos? Les leo cuentos, sobre todo mi hija pequeña que tiene 4 años, los otros ya tienen 7 y 9, le encanta. De hecho, no se puede dormir sin un cuento. Entonces, se los leo y se los cuento que me los invento. Que claro, en estos momentos por la noche que tú ya te mueres de sueño, la imaginación a veces falla, ¿no? Pero fíjate que yo creo que por eso muchas veces yo ahora disfruto de cuentos infantiles que los deberíamos de leer de adultos, porque la moraleja de adultos la entiendes de otra manera, pero la entiendes y te das cuenta que esa moraleja que debías haber aprendido de niño no te la estás aplicando en la edad adulta. Ah, qué buena reflexión, es verdad, es verdad. Es que cuando lees esos cuentos y cuando ya eres un adulto, es cierto, la moraleja es cuando empieza a cobrar sentido, empiezas a ver el cuento de otra forma, y qué importantes son esas moralejas, ¿no? Para nuestro día a día, que a veces las hemos dejado de lado. Oye, ¿y quién leía cuentos a la niña Elizabeth? Pues solía leer mi madre era la que más, y luego yo solía leer yo mucho, me encantaba, sí, siempre me ha encantado leer, y mi madre era la que más compartía tiempo conmigo y la que más compartía esos momentos. ¿Y qué tipo de cuentos? ¿Clásicos, inventados? Me decías inventados, sí. Básicamente. De hecho yo jugaba a inventar mucho los cuentos y mi madre también inventaba muchos cuentos, entonces no hemos tenido tantos en papel, que también, pero sobre todo era inventar historias. Entonces mi madre pues además inventaba historias donde yo era la protagonista, con lo cual a mí me encantaba, porque era como, ¿qué va a pasar? Porque soy yo. ¿Qué va a pasar? Claro, entonces eso yo creo que era muy bonito porque ella lo llevaba a mi realidad, a cosas que ella sabía que eran como mis sueños, y entonces de repente yo era la protagonista y era muy enriquecedor. Pues mira, a lo mejor esa creatividad también ha venido de la mano de la mamá. Seguro que sí. Seguro, ¿verdad? Seguro que sí. Puede ser. Oye, ¿recuerdas algún cuento en especial? ¿Quién querías ser tú? ¿Tenías algún personaje en especial que te llamara la atención? Pues mira, en realidad yo creo que yo quería ser la niña de los cuentos que mi madre y yo nos inventábamos, porque es verdad que aquella niña era una niña intrépida, que conseguía muchas cosas, entonces los cuentos más tradicionales, clásicos, no me sentía identificada, pero porque muchas veces, aunque fueran más aventureros,
como que no acababan de conseguir todo aquello que yo anhelaba, ¿no? Con lo cual esa niña que era como más intrépida, iba más allá, esto me encantaba. Y hay un cuento que yo recuerdo que cuando yo ya casi rozaba la adolescencia y me lo regaló una persona que trabajaba con mis padres, que es el libro de La gallina de los huevos de oro. Y yo, bueno, pues me leía aquel cuento y ella me dijo, por cómo eres, ten cuidado, no te vaya a pasar lo mismo que a la gallinita con el tiempo. Y yo no lo entendí. Yo me leí el libro y fíjate que hace poco, leyendo pues, a mi hija, ¿no? los cuentos, le leí este y lo entendí perfectamente. Y entendí cómo este cuento deberíamos de leerlo todos de adultos, porque en realidad no es lo que puedas producir económicamente. Los huevos de oro no significa esto, es cuando una persona pueda ser brillante en el ámbito que sea, corres el riesgo de que te destruya el entorno, porque quieren robar como una esencia, no es que lo hagan malintencionadamente, ¿no? Pero que muchas veces hay esa parte que está en nuestro interior que otros a lo mejor intentan como imitar, como plagiar, como adueñarse, ¿no? Un poco, ¿no? de el éxito de otro. Y al final digo, pues esta mujer en parte tenía razón, ¿no? O sea, en mi vida, pues ya de más adulta, me he dado cuenta de cómo ese cuento de la infancia puede tener una trascendencia, ¿no? Y esa moraleja, eso que de adulto entiendes de otra manera. Pues sí, además hablando de moralejas, es verdad que los cuentos tienen sus partes pues, más dramáticas, incluso algunos han podido llegarnos a meter miedo, pero también es verdad que la moraleja es casi instructiva, es algo didáctico, es algo importante en el cuento, ¿no? Las moralejas, los apólogos. ¿Tú lo ves así también? Como que bueno, el hecho de que nos metan un poquito de miedo, pues no dejan de plantearnos o representar la vida real muchas veces, ¿no? Entonces, mira, me gustaría leerte, bueno, viene todo muy ilustrado, muy bonito. Pues me gustaría leerte esta parte que creo que es muy bonita. El patito decidió que tenía que buscar un lugar donde encontrar amigos que le quisieran pese a su aspecto. Y una mañana, antes de que se levantaran las demás aves del corral, se marchó. Después de caminar mucho rato, el patito llegó a un estanque y miró su reflejo en el agua. Era muy diferente a sus hermanos. Pensó, qué feo soy. Entonces se puso a llorar porque se sentía muy triste y muy solo. Siguió caminando mucho tiempo, pasó el invierno y llegó la primavera. Él no se daba cuenta, pero iba creciendo y su aspecto cambiaba. De pronto oyó unos cisnes que gritaban, ¡ven a jugar, ven! Se quedó muy sorprendido cuando de nuevo volvió a mirarse en el estanque y se dio cuenta de que aquellos cisnes eran como él y de repente los encontró elegantes y guapos. Entonces el patito feo se puso muy contento de ser un cisne. Y así fue como el patito feo se unió a su nueva pandilla de amigos y fue muy, muy feliz. Bueno, ¿cómo se queda uno después de oír esto? Fíjate Qué que precioso. eres bello, precioso, Qué bello. Pero no sabes verte. Y muchas veces por eso lo que transmites no lo ven como bello, los demás a lo mejor no lo pueden percibir porque tú mismo no estás transmitiendo lo que realmente eres. Bueno, Elizabeth, de verdad ha sido un auténtico placer en mayúsculas que nos acompañaras hoy. He de decirte, y te lo digo franca y sinceramente, me cuesta muchísimo dejarte marchar. Sé que tengo que hacerlo porque no queda otra, pero mira, te diría que cuando te vayas y atravieses ese pasaje de los cuentos, que esa niña no la dejes aquí. Muchas gracias, Rosana. Ha sido un verdadero placer y gracias por volver a llevarme a mi niñez, porque este momento lo recordaré mucho, yo creo, durante el resto de mi vida. Me alegra saberlo. Gracias a ti. Antes de terminar el programa y para dejaros un buen sabor de boca, os voy a leer un cuento muy cortito. Espero que os guste. La margarita. En mi pequeño huerto brilla la sonrosada margarita, tan fecunda y humilde como agreste y sencilla. Ella borda primores en el césped y finge maravillas, entre el fresco verdor de las praderas do proyectan su sombra las encinas, y a orillas de la fuente y del arroyo que recorre en silencio las umbrías. Y cuando el pie la huella, ella revive y vuelve a levantarse siempre limpia, a semejanza de las almas blancas que en vano quieren ennegrecer la envidia.